Del primer lote de vacunas para combatir la COVID-19, la población y el sector médico del país puede dar de manera temporal un respiro ante los altos casos de contagios provocados por la pandemia. A esto se suma la buena noticia que más de 400,000 vacunas llegarán en los próximos días a nuestra nación, informaron las autoridades de salud. Que vamos a recibir a partir del mes de marzo hasta mayo 428,000 dosis, que eso nos va a permitir terminar de vacunar todos los trabajadores que trabajan en el sector de salud, ya sea público o privado, pero además iniciar con el proceso de vacunación de los grupos priorizados por el programa ampliado de inmunizaciones. Bueno, vamos a esperar un poco cuál es la disponibilidad, el número de lotes que nos van a estar enviando, pero yo creo que lo más importante es que a partir ya de este mes de marzo, de la 3ª de marzo, nosotros no nos vamos a detener como Secretaría de Salud y va a ser un proceso bastante sostenido para lograr inmunizar la mayor parte de la población que podamos. El plan de vacunación continúa enfocado en tratar a los médicos de primera línea y aún se desconoce qué sector será el siguiente en inmunizar una vez que se tenga el nuevo lote del fármaco. La alegría, la paz y la esperanza que ha traído la llegada de la vacuna contra COVID-19 al personal médico del país ha sido notorio. Pues con el medicamento se tiene la ilusión de poder tener un mejor control de la pandemia. Con las 5,000 dosis de vacuna donadas por el gobierno de Israel, 2,684 compatriotas han sido beneficiados y se espera que al finalizar este mes de marzo, unas 400,000 dosis de este fármaco lleguen, como le decía la ministra, para continuar con este protocolo de inmunización. Datos oficiales provenientes del gobierno indican que solo en el Hospital del Seguro de San Pedro Sula son 250 personas y en toda la región distribuidos en los 3 hospitales de atención de cuidados críticos para COVID-19, que son el Hospital Mario Catarino Rivas, el Hospital Leonardo Martínez y el Instituto Hondureño de Seguridad Social, que representan 850 trabajadores de salud. Nos acompañarán esta mañana el intensivista del Seguro Social, el doctor Oscar Díaz, uno de los creadores del tratamiento Catracho para atender a pacientes graves de COVID-19. Fue de los primeros en ser vacunados en el sector norte del país. Al igual, aquí en la zona central, en la capital Tegucigalpa, la licenciada en enfermería Soraya Ortega, quien recibió la primera dosis en la capital el pasado jueves. Ambos nos acompañan vía Zoom para conocer su testimonio sobre cómo se han sentido tras recibir la primera dosis de este medicamento. Licenciada Soraya Ortega, gracias por atender nuestra solicitud para que nos hable un poquito de las reacciones que ha tenido en relación a la vacuna, la aplicación de la misma aquí en Tegucigalpa. Muchísimas gracias por atendernos y muy buenos días. Buenos días, licenciado. Un gusto estar en su programa. Gracias por la invitación. Pues desde la aplicación de la vacuna estoy muy bien, no he tenido ningún síntoma adverso, más que el dolor en el sitio de la aplicación, pero eso fue entre viernes y sábado, y ya hoy pues no, ya estoy bien, no siento nada, no he tenido dolor de cabeza, no tuve fatiga, no tuve calentura, nada, estoy bien, gracias a Dios. Yo le escuchaba decir al momento de la aplicación de la vacuna que usted era diabética, era hipertensa. Sí, ¿cómo no? Diabética hipertensa. Tengo 3 patologías de base, ¿verdad? La hipertensión, la diabetes, la obesidad, ¿verdad? Y son factores de riesgo, ¿verdad? Para contraer el COVID-19. Yo lo contraje en mayo y gracias a Dios fueron solo síntomas leves en ese momento, ¿verdad? Dolor de cabeza, garganta, y eso fue todo. Para las enfermedades de base que tengo, pucha, eso fue una gran, ¿cómo le diría? Gran suerte, por decirlo así, ¿verdad? No haberme complicado, porque la mayoría de personas que tienen estas enfermedades de base son las que más se complican. Y pues yo, gracias a Dios, no las tuve, y que fue a tiempo que yo fui a buscar asistencia médica, ¿verdad? Los primeros síntomas, yo busqué el médico de mi centro de salud, él me atendió y él refirió mejor hacerme una prueba, una PCR, ¿verdad? Y sí, salió positiva,
y comencé tratamiento, pues, ¿verdad? También eso fue de gran ayuda el buscar atención médica temprana, no esperar a que los síntomas se desarrollaran o esperar los síntomas más graves. Claro, con estas enfermedades de base que nos ha hablado, obesidad, diabética, hipertensa, haberle dado COVID en el mes de mayo del año pasado, ¿se complicó o realmente, bueno, el hecho de ser una profesional en el área de la salud, de enfermería, cree que le pudo haber ayudado también el estar a tiempo, el recurrir a tiempo a su médico ahí en el centro donde trabaja, y todo eso pudo haberle ayudado el hecho de que no se haya complicado, entiendo, porque no fue tan grave al momento de las reacciones con esto de la COVID-19? Claro que sí. El buscar ayuda temprana, los primeros síntomas, ¿verdad? Como se nos dice en las cadenas, se nos ha dicho siempre a toda la población que a los primeros síntomas, dolor de cabeza, dolor de garganta, ¿verdad? Fiebre, malestar general, acudir al médico. Y yo tuve esos primeros síntomas, ¿verdad? Porque no eran comunes en mí. Yo no tengo dolor de cabeza, yo no tenía por qué tener dolor de garganta. Entonces acudí al médico que atiende las personas COVID en mi centro de salud, y yo le manifesté esto, y él, claro, ¿verdad? Rápidamente me empezó el tratamiento y me indicó, ¿verdad?, hacerme la prueba para descartar si era o no positiva por COVID, y salí positiva. Pero, ¿cómo se llama? Buscar la ayuda temprana, ¿verdad? Sí. Para que no se manifestaran otros síntomas que después hubieran incurrido a ir a un hospital, estar internado, ocupar oxígeno, y gracias a Dios, pues eso no se dio. ¿Cómo se hizo la escogencia, Lic, al momento de seleccionarla a usted, la primera persona en el área de la salud vacunada contra la COVID-19? ¿Cómo le notificaron y cuándo fue que tuvo conocimiento de que iba a ser la primera en aplicársele la vacuna? Pues mire que fue algo así espontáneo, ¿verdad? Nosotros estábamos recibiendo lineamientos, ¿verdad?, sobre la vacuna, lo que es la vacuna, cómo hay que utilizarla, todo eso, el periodo de su cadena fría, cuánto tiempo hay que tenerlo, etcétera. Pues entonces estábamos el grupo de personas que estábamos recibiendo los lineamientos y preguntaron quién es hipertensa, quién es diabética, y pues a la gracia de Dios mis otros compañeros son personas que no tienen esas enfermedades, y les digo yo soy hipertensa, soy diabética y obesa, ¿verdad? Sí. Entonces, pues a usted la vamos a vacunar de primero, pero no me imaginé que primero de todo el país, ¿verdad? Claro. Sino que primera del grupo, me imaginé yo. Sorpresa mía es cuando llego yo al Hospital María, y ya ahí yo, primera de todos, dije, pues bueno, ya puesta aquí a vacunarse. Sí. ¿Y qué sintió realmente? ¿Usted acostumbrada a poner vacunas, a que le pongan y ser la primera vacuna contra la COVID-19? Porque esto indiscutiblemente que quede en la historia, es decir, pareciera que no, es una... Bueno, todo el mundo se va a vacunar, sí, pero la primera persona que recibe la vacuna en nuestro país se llama la licenciada en enfermería Soraya Ortega. ¿Qué sintió en ese momento de la aplicación de la vacuna? Pues mire, licenciado, que en ese momento le di muchas gracias a Dios. Yo solo cerré mis ojos y le di gracias a Dios, porque en realidad yo deseaba vacunarme, ¿verdad? Porque todo ese tiempo, desde que me contaminé hasta ese día de la vacunación, con aquella zozobra, ¿verdad?, de volverme a recontaminar, que si uno se recontamina es peor. Entonces, yo di gracias a Dios por vacunarme. Realmente que sí deseaba vacunarme. Como lo dije y lo vuelvo a decir, la vacuna no es que va a quitar el virus, ¿verdad? Pero en personas como yo, con estas enfermedades, y haberme vacunado, para mí es una gracia de Dios, y siempre le voy a dar gracias a Dios por eso. Jueves, viernes, sábado, domingo y hoy lunes, que estamos a las 7 de la mañana con 14 minutos. ¿Ha experimentado reacciones secundarias después de la aplicación del medicamento desde el jueves a este día, licenciada? Pues no, más que el dolor en el sitio de la aplicación. No sé si usted se ha puesto influenza.
Sí, claro que sí, claro que sí. Bueno, entonces Claro. usted siente un malestar, ¿verdad? Un poquito en el dolor, un dolor en el brazo. Eso ha sido todo mi malestar que he sentido. Sí. ¿De ahí? Cero. De ahí nada, Nada. nada. Usted tiene 2 niñas, 2 hijas, ¿verdad? Me ha dicho. Sí, tengo 2 niñas, dos niñas tengo. ¿Y cómo hacen en este caso con el trabajo? Porque mire, si uno que anda en actividad política en contacto con bastante gente, tiene muchísimo cuidado. En mi caso con los nietos, mi esposa ahorita separada, y no digamos usted que tiene el contacto directo y todos los días con el personal, o sea, y más que con el personal, con gente que atienden y que tiene esta patología de COVID. ¿Cómo está haciendo realmente? Pues mira que nosotros en mi centro de salud usamos doble mascarilla, ¿verdad? Una quirúrgica y una KN. Usamos nuestras gafas, usamos nuestra careta, usamos también batas. Bueno, eso es de todo el día. Cuando yo vengo a mi casa, antes de entrar ya a mi casa, en el porche hay un lugar, ¿verdad? Donde yo me quito todo, mi uniforme y todo. Y yo entro a mi casa a bañarme todos los días. Eso es de todos los días, y hasta que yo estoy bañada y todo, yo toco a mis hijas, ¿verdad? Eso es lo que he usado todo este tiempo, y pues hasta ahorita ha funcionado, ¿verdad? Sí. Con las medidas de bioseguridad aquí en la casa, tenemos amonio, tenemos alcohol, mis hijas saben lo que tienen que hacer, y pues ahí vamos, ellas no se han contaminado, están muy bien de salud, y gracias a Dios, ¿verdad? Claro. Que pues lo que hemos hecho, lo que hago, no solo para mí, sino para ellas, ha funcionado. ¿Cuántos años tiene de ser usted enfermera? 4 años. 4 años. Ah, bueno, relativamente joven en la aplicación de su trabajo como enfermera. Ahora, Sí. ¿se imaginó usted, y le hago la pregunta general, ¿se imaginó que en algún momento iba a vivir en la profesión que tiene momentos tan complejos como el que estamos viviendo y decir, pucha, mejor debía haber escogido otra carrera? Miren, nunca me imaginé pasar por una pandemia, jamás, jamás, ¿verdad? Y la verdad que no dejaría de ser enfermera, ¿verdad? Enfermería es una carrera muy noble, ¿verdad? Que se ajusta a lo que sea, ¿verdad? Después de que un médico da sus indicaciones médicas, es la enfermera, ¿verdad? La que está con el paciente. Y ahí estamos con ellos, guiándolos. Bueno, en mi centro de salud llegan de diferentes partes del Distrito Central, y tal vez ellos no conocen lo que es el centro de salud. Nosotras le hacemos de psicólogas, de servicio al cliente, de enfermeras. El paciente, después de que sale de su consulta, a quien busca es la enfermera, ¿verdad? Y nosotras estamos siempre dispuestas, ¿verdad?, a atender a nuestros pacientes y a tratarlos con calidad y humanidad, pues, porque en realidad eso es lo que es estar en el área de salud, no perder la humanidad, el humanismo hacia las personas, ¿verdad? No importando de qué estrato social sea. Eso es lo más importante. Soraya nos va a permitir en este momento, licenciada, una breve pausa. Vamos a regresar con usted, vamos a regresar con el doctor Oscar Díaz desde San Pedro Sula también. Es muy importante, 2 de las personas que se han aplicado la vacuna de COVID-19, las primeras en nuestro país, conocer sus reacciones y el mensaje también a la población hondureña. Pues creo que a esta altura, independientemente de si los cuestionamientos que se están haciendo, por ejemplo, de que hubo gente que se ha vacunado que no debió haberse vacunado, pues lo más interesante es enviar el mensaje a usted que nos está viendo y nos está escuchando en este momento, en que al estar disponible la vacuna para el pueblo en términos generales, pues deberíamos de recibirla. Pero ¿quién mejor que el doctor Díaz, que la licenciada Soraya, para que nos den el testimonio de lo que ha ocurrido, y son profesionales en el área de la salud y puedan aconsejarnos en términos generales a aquellas personas especialmente que tienen la resistencia, como decía Ale y Ethel, en el sentido de no querer, con Nefer aquí en el momento de entrar en la mañana, de no querer ponerse la vacuna cuando ya esté para todo el personal. Así que vamos a una pausa en radio y en televisión. Nos quedamos en Facebook, o vamos a conectarnos con San Pedro Sula,
con el doctor Díaz, así que quédense con nosotros, regresamos en un instante aquí en el diálogo la mañana de hoy, en el comienzo de semana y comienzo de mes. Que sea un mes también con actitud positiva, como debe de ser para toda la población. Volvemos en un momento. Continuamos con nuestros invitados la mañana de hoy, ya conectados a través de Facebook, en nuestras estaciones de radio y en la televisión, hablando sobre la aplicación de la vacuna en el país. Los dos primeros en Tegucigalpa, la licenciada Soraya Ortega, el jueves temprano por la mañana, y un día después en San Pedro Sula, el intensivista Oscar Díaz, que es a propósito de uno de los creadores del tratamiento catracho en nuestro país. Doctor, buenos días, una vez más les saludamos en este instante, viernes, sábado, domingo y hoy lunes. ¿Cuáles son las reacciones que ha tenido y si se pueden considerar normales, como nos apuntaba la licenciada Ortega hace algunos minutos también? Muy buenos días, don Jorge Zelaya y sus televidentes de BTV. Bueno, sí, efectivamente las vacunas, como cualquier medicamento, tienen efectos adversos. Ya están muy descritos precisamente en los estudios de investigación cuando se desarrollan las mismas. En general, en esta vacuna, que es una vacuna con una tecnología nueva, novedosa, a partir del ARN, que es un fragmento de la información genética que tenemos todos en nuestro cuerpo, pues tenía dentro, digamos, de sus consideraciones de riesgo la posibilidad de generar reacciones alérgicas en personas susceptibles. Entonces, un poco eso era lo que se vigilaba originalmente. Vista la estadística, es un riesgo bastante bajo y como se pudo ver en la mayoría de las personas vacunadas no hubo mayores incidencias al respecto. Posteriormente sí hay algunos efectos que son ya descritos, como el dolor en el brazo, en el sitio de inyección, a algunas personas más, a algunas personas menos, eso es de respuesta individual. Y puede mostrarse síntomas como la enfermedad. Puede dar dolor de cabeza, puede dar fiebre, puede dar vómito en algunas personas, en porcentajes más pequeños, pero en la vida real, sobre todo si uno ya estuvo expuesto al virus, de alguna manera el hecho de administrar una sustancia que se parece al virus, entonces en este sentido activa la respuesta del sistema inmune y replica. En nuestro caso particular, sí tuvimos, digamos, efectos adversos principalmente digamos, en la transición del primero al segundo día post vacuna, donde no generó, digamos, por así decirlo, sintomatología muy similar a los primeros días de la infección por COVID-19. Sin embargo, esas manifestaciones son transitorias, se le da tratamiento sintomático, un poquito de reposo, sí, es necesario, y uno se recupera perfectamente. O sea, se puede considerar, como apuntaba Soraya hace unos minutos, normal. Es una situación normal, la reacción que han experimentado estos días, a 3 y 4 días de habérselas practicado, esta primera dosis. Sí, son reacciones normales y esperadas, y de hecho es importante comunicarle al público además que no todas las vacunas dan los mismos efectos adversos. Por eso hice un poco el señalamiento con esta vacuna de Moderna. Sí. Estas vacunas, al ser más alergénicas o más inmunogénicas, o sea, que generan mayor respuesta inmunológica, son más proclives a dar síntomas. De hecho, hay otras vacunas que tienen tecnologías diferentes cuyos efectos adversos son similares o incluso de menor magnitud. Entonces, en el momento en que en el país tengamos la disponibilidad de vacunas para todos, que eso es lo que esperamos y que lo que esperamos al más corto tiempo, indudablemente que hay que acudir a vacunarnos sin miedo, sin temor, y con la esperanza de que esa va a ser la auténtica solución para poder tener control de esta pandemia que a todos nos afecta.
Doctor, no es el propósito el haberlos invitado a ustedes para la siguiente pregunta que les voy a hacer, porque fundamentalmente es los síntomas que están experimentando, hacer conciencia en la población que cuando esté la vacuna disponible para todo el mundo, que nos la practiquemos. Y digo, y lo digo con toda modestia, sí se puede con nuestros comentarios, con nuestras opiniones, influir, aunque sean 2 o 3 personas, lo hacemos de mil amores. Yo me voy a practicar la vacuna y lo he dicho con muchísima antelación porque aunque unas tienen el porcentaje, ustedes lo manejan obviamente muchísimo mejor, de defensas, pues hombre, todas son buenas. Todas van a ser buenas, todas tienen en alguna medida, unas más que otras probablemente, pero en alguna medida nos garantizan un porcentaje alto de la inmunidad. Sin embargo, no quiere decir que no sigamos cuidándonos con el distanciamiento, con el lavado de manos continuo, con usar la mascarilla. Ahora nos dicen que tiene que ser doble mascarilla. Todas estas recomendaciones tenemos que hacerlas. Pero mi pregunta puntual en ese sentido, doctor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Y la crítica que se ha recibido, por eso le digo, no es la intención, la invitación, pero cuando dicen que se han vacunado, por ejemplo, secretarias, relacionadores públicos, en la parte administrativa, ¿usted cree que era necesario o justo que se hiciera? A manera de pregunta, si quiere la contesta, en que esta gente también se vacunara cuando hay muchísima gente en el área de la salud, propiamente en forma directa, que sí están atendiendo pacientes con COVID. Bueno, voy por partes en la pregunta. Por un lado, desconozco si oficialmente hubo, digamos, algún tipo de profesional o trabajadores de salud que no estuviesen de primera línea y que hubiesen sido beneficiados con la vacuna. Eso no lo conozco bien porque apenas en el hospital donde yo laboro, en general, se le dio prioridad a las unidades de cuidado intensivo y unidades COVID. Sí podría decirle que indudablemente la cantidad de vacunas que generosamente nos donó el Estado y Pueblo de Israel, pues son pocas en relación a la cantidad de trabajadores de la salud y siempre ahí, diría yo, voy a poner esto en matiz como muchas injusticias, en el sentido de que hay muchos trabajadores que todavía son de primera línea que obviamente no tuvieron acceso a este beneficio. Esto lo que nos debe, más que señalar y generar un debate infecundo alrededor de esto, es la necesidad de tener al corto plazo más vacunas para poder completar toda esa población primariamente que está en el mayor riesgo. Y bueno, en este sentido yo me explico. Por ejemplo, es claro, por ejemplo, que el grupo de anestesiólogos del país requieren ser vacunados, es población de riesgo altísimo y de primera línea, y lamentablemente en este punto no fueron beneficiarios de esto. Y así puedo irle citando diferentes grupos de trabajadores que no alcanzaron a ser inmunizados de manera total, o todos los que trabajan en esos rubros. Entonces yo creo que aquí el punto más bien es enfocarse en la necesidad y en este sentido de que la gestión sea efectiva, tal como han anunciado las autoridades, de que en un periodo relativamente corto, que parece ser alrededor de 5 semanas, tengamos ya acceso a otros lotes de vacunas diferentes. Y en ese sentido tenemos esperanzas de 2 anuncios. Uno particular del hecho del primer lote que se ha adquirido de la vacuna Sputnik 5, y la otra es el hecho de que ya se espera también que empiece a ser liberados los primeros lotes de las vacunas adquiridas a través del mecanismo Gavi-COVAX. Entonces, más o menos esos van a coincidir entre los finales del mes de marzo, principios de abril, para otro grupo mucho mayor que el que tuvimos, gracias a Dios, acceso el pasado viernes. Y creo que eso es lo que nos debe preocupar a todos los hondureños, porque inmediatamente que terminemos con esas personas de inmunizarlos, hay que seguir con los siguientes grupos de riesgo, que son nuestras personas mayores, nuestros trabajadores que andan en la calle, policías, bomberos, etcétera, etcétera, personas que tienen mucha exposición, la gente que está en la cadena de suministros de alimentos. O sea que en este sentido, esto debe ser solo el primer paso. Sí. Pero debe ser el primer paso, y que no nos vamos a quedar ahí o que le vamos a dar para atrás. Esto es una cuestión que tiene que terminar hasta que el último de los hondureños esté inmunizado.
Estamos... En ese sentido, es, como usted bien mencionó, don Jorge, esa es una parte de la estrategia. Indudablemente debemos mantener las otras medidas hasta que la diseminación del virus en la comunidad haya sido controlada. Entonces nosotros vamos a poder tener, por así decirlo, la tranquilidad de volver a una normalidad que ya hemos perdido durante todo el año que ha transcurrido de esta pandemia. Sí, esa normalidad con la vacuna, y le pregunto a Soraya y también a la licenciada y a usted, doctor, ¿cuándo cree, licenciada, que podríamos, licenciada Ortega, regresar a esta normalidad de la cual estaba apuntando en este instante el doctor? Pues para regresar a una normalidad tenemos que ser un pueblo disciplinado, ¿verdad? No relajarnos porque hay una vacuna, decir, no, ya me vacuné, ya puedo andar en la calle sin mascarilla, no. Como decía el doctor, ¿verdad? Hasta que el último hondureño sea vacunado, podremos decir que hay una normalidad, ¿verdad? Porque el virus sigue todavía entre nosotros y tenemos que tomar todas nuestras medidas, ¿verdad? No porque existe una vacuna o ya me vacuné, es que puede decir, no, ya no ocupo mascarilla, ya no ocupo estar distanciado, ¿verdad? Pienso que hasta que ya estemos todos totalmente inmunizados es que podremos regresar a una normalidad. Gracias, licenciada Ortega. Doctor, cuando hablamos de 428 dosis que podrían venir a finales de este mes de marzo o a principios de abril, tiene que ser seguirse con el procedimiento mismo de tratar de inmunizar la mayor cantidad, primero de la gente que está en primera fila, como dicen, de la gente que tiene ese contacto con las personas que luchan contra la COVID, o debe de extenderse un poco ya a la población en términos generales, con las vacunas que vienen a finales de este mes y a principios de abril? Bueno, se ha estimado que hay alrededor de 80,000 trabajadores de la salud en todo el país, por lo cual usted puede darse cuenta que con alguna parte de ese lote usted ya cubre esa población. Entonces, a partir de ahí, usted entra sobre los grupos vulnerables. Y en ese sentido, la gestión, digamos, del programa ampliado de inmunizaciones en el país ha sido excelente, ha sido muy, muy bien verificada durante muchos años, y ellos han ideado un plan muy organizado que va a ir poniéndonos como en diferentes grupos de acuerdo a riesgos, y en función de eso ellos van a ir alcanzando metas. Y eso es lo que han hecho durante muchísimos años, solo que dirigida a otras poblaciones. En el caso de la población infantil, por ejemplo, con las vacunas de polio, sarampión, etc. Y en este caso, pues van a dirigir esta vacuna vulnerable. Con 50,000 dosis, solamente que se cubre todos los trabajadores de la salud, y se puede empezar a trabajar sobre los otros grupos vulnerables, pues personas, digamos, de la tercera edad, alguna parte de ellos, y personal de profesiones de alta exposición que deben mantenerse en actividades en la calle todos los días. Perfecto. Licenciado Ortega y doctor, ¿cuándo se aplicarán ustedes la segunda dosis de la vacuna? La aplicación de mi segunda dosis es a partir del día de la aplicación, 28 días, ¿verdad? Tengo que esperar para la segunda dosis. 28 días. Estamos hablando entonces casi a finales de este mes de marzo. Correcto. Este mes de marzo. Sí. Doctor, igual, es el mismo caso suyo que el de la licenciada Ortega. O sea, porque la gente podría decir, si no estamos listos con la segunda vacuna, ¿puede ocurrirles algo en este caso a ustedes? ¿O realmente no hay ningún riesgo de ninguna naturaleza? Si no se diera por él. Mire, esta vacuna, la vacuna Moderna, incluso han salido algunos estudios en la actualidad. Mostraba que incluso desde la primera dosis uno alcanza niveles de anticuerpos bastante elevados y genera, digamos, más o menos después de 2 o 3 semanas, un incremento significativo del número de anticuerpos circulantes, sobre todo si uno ya tuvo la enfermedad infectada. Y eso nos va a ocurrir a muchos de los que nos vacunaron ese día, porque la mayoría ya tuvimos COVID por diferentes razones, bueno, sí, obvias, de que estamos bastante expuestos y
y muchos de esos que estábamos en ese lugar ya fuimos de alguna manera expuestos al virus de forma directa. Entonces eso es una ventaja. La otra ventaja, y que parece ser que se está viendo en estas investigaciones nuevas, que es incluso posible disminuir la dosis, lo cual haría que se podría, digamos, por así decirlo, multiplicar un poco más el número de personas expuestas con, digamos, con menor cantidad de requerimiento del inoculante. Entonces, realmente la mayoría de nosotros ya está, digamos, tiene ya su dosis asegurada, porque de estas 5.000 dosis, pues obviamente significaba la mitad de las personas que iban a ser vacunadas, y probablemente, digamos, con las otras 2 vacunas que están más recientes por venir, tanto la de AstraZeneca como la vacuna Sputnik, ambas son de 2 dosis. Sin embargo, hay otra noticia buena, y es que recientemente, muy reciente, creo que el viernes o sábado, fue aprobada por la FDA la vacuna del grupo de Johnson & Johnson, la cual es de una sola dosis y se conserva también en temperaturas posibles de utilizar en nuestro entorno de la cadena de frío, lo cual agrega una nueva opción dentro del mercado para poder adquirir esas vacunas que nos están haciendo falta. Por ahí es donde entra la parte, digamos, necesaria de que nuestras instituciones que se encargan de hacer estas gestiones, pues actúen con la mayor celeridad posible para ir adquiriendo de esas diferentes vacunas que van siendo aprobadas el número de dosis suficiente para ir aumentando el universo de personas vacunadas en el país. Entonces no hay que perder de vista eso. Lo otro es que usted les preguntaba a la licenciada cuánto tiempo podemos volver a la normalidad. Imagínese usted que, por ejemplo, para tener cobertura del 20% de la población, 20%, que eso todavía no es suficiente para inmunidad de rebaño, se ha previsto que vamos a llevarnos todo este primer semestre y buena parte del segundo semestre de este año. Eso significa que estaríamos terminando hasta el próximo año de alcanzar esas metas. Entonces, obviamente, eso tiene que ver con la disponibilidad de las vacunas. Entonces, si usted tiene mayor disponibilidad en el tiempo, probablemente usted pueda acelerar el proceso de distribución y llegada de esas vacunas a la población que tanto lo necesita. Ahora mismo nosotros en el país hay 2 sitios de investigación en Honduras, uno en Tegucigalpa y otro en San Pedro Sula, que están ya corriendo un estudio de investigación de una vacuna de otra compañía farmacéutica para su aprobación posterior. Si todos esos ensayos clínicos van cumpliendo las metas previstas, probablemente a finales de año esa vacuna también va a estar siendo aprobada por las autoridades regulatorias del mundo y sería otra vacuna adicional. Y así se van a ir agregando algunas vacunas de diferentes casas que están siendo ya en las fases finales de sus estudios de investigación para ser aprobadas. El punto aquí al final es que no importa la vacuna que nos toque, es fundamental que todos tengamos acceso a esa protección para poder controlar el problema. Y eso es lo más importante, lo que usted decía de último, no importa primero la compañía, la casa matriz de estas vacunas. Lo más interesante es que estén al alcance de la mayoría de la población y que su aplicación sea lo más rápido posible. Cuando usted hablaba de la de Johnson & Johnson, seguramente los países más desarrollados van, porque una sola vacuna ya no es aplicación de 2 en este caso, pero ellos van a acapararla, doctor, sin ninguna duda. Entonces tiene que haber una agilidad de las autoridades nuestras para tratar de conseguirla, ya sea en la aplicación que se tiene de 2 o en esta. Y van a aparecer otras más, pero tiene que haber una diligencia en las autoridades sin ninguna duda. Yo voy a hacer una breve pausa, me va a permitir, por favor, y regresaremos en la parte final con ustedes. Vamos a consultar ahí qué debe esperar la población en términos generales en esto de la aplicación de la vacuna y si podemos descartar mitos, podemos descartar tabú. Lo más interesante en nuestro concepto es estar haciendo conciencia en la gente, que cuando tengamos la vacuna al alcance, que por favor se la apliquen. Y por eso profesionales, en este caso como la licenciada Ortega, como el doctor Oscar Díaz, que es de paso, y no me canso de decirlo, creador del tratamiento catracho.
Y le voy a preguntar también después de la pausa si es aplicable todavía este tratamiento catracho para las personas que son detectadas con COVID-19 en el país. Pausa en televisión y en radio. Nos quedamos en Facebook con Ethel y con Alejandra con sus comentarios, sus consultas, que son importantes y en este momento que puedan ser contestadas con profesionales que conocen perfectamente la materia y que fueron ya vacunados con la primera dosis. La licenciada Soraya Ortega aquí en Tegucigalpa y el doctor Oscar Díaz en San Pedro Sula. Pausa breve, regresamos en la parte final del diálogo la mañana de hoy. Bien, gracias Alejandra, gracias Ethel. Seguimos aquí con nuestros invitados la mañana de hoy en el diálogo con la licenciada Soraya Ortega y el intensivista Oscar Díaz desde San Pedro Sula. La consulta para la licenciada Ortega que se planteó a través de las redes sociales, ¿cómo logró salir? Ya había hablado en el comienzo, por supuesto, aquí del programa, pero siempre es importante recargarlo para aquellos que nos han comenzado a sintonizar, que nos siguen en el Facebook o que nos están escuchando en la radio o nos ven en la televisión. Hipertensa, diabética, con sobrepeso, le dio COVID en el mes de mayo, le escuchaba decir, sin embargo se recuperó, pero ¿qué tan difícil fue recuperarse después de haberle dado COVID en el mes de mayo del año pasado, licenciada, una vez más? Bueno, para empezar, ¿verdad? Con mis enfermedades de base, con la diabetes y la hipertensión, he sido muy estricta en el sentido de que es controladas mis enfermedades, ¿verdad? Tomo mis medicamentos a tiempo, me estoy chequeando y todo eso. Y en el momento del contagio, el problema fue en mi casa, ¿verdad? ¿Cómo aislarme? Soy madre soltera de 2 niñas. Mis 2 niñas dependen de mí. Pues usar mascarilla todo el tiempo, dormía aparte, ¿verdad? Mantuve el distanciamiento de ellas. Fue muy difícil para nosotras, ¿verdad? Principalmente para la pequeña, que ella es más apegada, es muy apegada a mí. Y lavándome las manos, clorando, usaba vasos descartables, tenedores, cucharas, todo que fuera descartable, ¿verdad? Porque en ese momento de mayo era que no se sabía qué hacer, ¿verdad? Que el virus estaba sobre los plásticos, sobre lo que uno estaba tocando, todo eso. Mi tratamiento fue el maíz, ¿verdad? No llegué a catracho, gracias a Dios, ¿verdad? No llegué al doctor Oscar Díaz, sí. Llegué hasta el catracho. Tomé ivermectina, tomé acitromicina, también me dieron prednisona por 5 días, incluso llegué al Seguro Social y me hicieron un electrocardiograma para darme otro medicamento que estaba en ese momento, que no recuerdo ahorita su nombre. Bueno, la cuestión es que el médico internista, yo asustada, ¿verdad? Dije, a ver, ¿cómo debe tener ese corazón? Pero no, gracias a Dios estaba muy bien y lo comencé por 5 días. Al 5.º día que yo termino mi última pastilla, eliminan ese medicamento que me indicaron. Bueno, dije, ya me los tomé, pero sí, siempre con la fe en Dios, ¿verdad? Con la fe en Dios y gracias a Dios estoy aquí todavía y con los cuidados, ¿verdad? Que se mantienen, y uno que está en esta profesión, pues, y más en estos momentos de pandemia, del único que uno se puede agarrar es de Dios y ahí vamos adelante. Si no fuese así, ¿verdad? Con la fe, ni el doctor ni yo estuviéramos aquí, ¿verdad? Dando esta entrevista, ¿verdad? Sí, no, perfecto. Gracias, licenciado Ortega. Doctor, ¿sigue siendo a esta altura aconsejable para las personas que les sigue dando COVID la aplicación del tratamiento maíz y el tratamiento catracho, del cual usted es uno de los creadores? Bien, voy a
voy a, digamos, ir diseccionando un poco para aclararle al público cómo es que funcionan estas cosas. El tratamiento catracho es esencialmente un tratamiento hospitalario que busca reducir las manifestaciones excesivas del sistema inmunológico, sobre todo a nivel pulmonar y a nivel cardiovascular, que generan la muerte de los pacientes. Catracho ha sido una experiencia muy interesante porque hay que verla en la perspectiva del tiempo. Como mencionaba la licenciada, Catracho se empezó a utilizar en Honduras en el mes de abril, cuando disponíamos de pero muy poquita información científica y en todo el mundo alrededor del tratamiento de esta enfermedad, y donde estábamos sufriendo precisamente esa ausencia de información en la evolución de nuestros pacientes. Pues resulta que con el devenir del tiempo, Catracho fue siendo validado por diferentes investigaciones. Nosotros hicimos nuestra publicación en una revista que se llama PLOS ONE, que ahí está disponible en el número de enero de este año, donde Catracho, que tiene varios ejes, por así decirlo, de tratamiento, lo que enfoca es que esta enfermedad tiene que abordarse desde varios puntos de vista. Entonces tiene, por ejemplo, un apartado de carácter antiinflamatorio, donde se trabaja principalmente con dos medicamentos, los corticosteroides o esteroides y la colchicina. Ambos fármacos han sido validados por otras investigaciones, incluso más grandes, ensayos clínicos controlados, cuyo peso estadístico es mucho mejor. Uno de ellos se llama Recovery, que fue publicado ahí por el mes de julio, del grupo de investigación británico. Y Recovery definitivamente validó el empleo de esteroides en este tipo de pacientes en el momento oportuno, que este es un elemento importante también, porque estos medicamentos tienen su momento para poderlo emplear y tienen su indicación. Luego, posteriormente, a finales del año pasado, un grupo canadiense de la Universidad de Montreal publicó otro estudio que se llama COL-Corona, que validó los beneficios del empleo de colchicina en alguna población en el momento oportuno. De ahí ya llevábamos, por así decirlo, dos de los fármacos que participan en ese enfoque multisistémico que se llama Catracho. Hace poco, diríamos yo, el mes pasado, o ahorita este mes que acaba de terminar de febrero, fue publicado otro trabajo de un brazo de Recovery sobre una de las medicinas que nosotros empleábamos de rescate, que se llama tocilizumab. Entonces ahí otro espaldarazo casi un año después de que nosotros lo habíamos propuesto. Entonces, en resumen, Catracho sigue siendo vigente, pero lo importante, como señala la licenciada, es que no tiene que llegar la gente a necesitar Catracho. El punto aquí es el enfoque principal de esta enfermedad es la prevención. ¿Por qué? Porque es preferible no enfermarnos y tener que llegar a un hospital en insuficiencia respiratoria, donde si, por ejemplo, ha pasado mucho tiempo o muchos días, ese fenómeno no lo detiene Catracho ni lo detiene nadie. Y eso es un punto muy importante, que aquí en el país ha sido una debilidad y que tiene que ver incluso con muchos de nuestros fallecimientos. Nuestros pacientes llegan en condiciones de severa inestabilidad, con mucha reducción de su saturación de oxígeno, donde el proceso ya, incluso ya los fármacos ya se vuelven inefectivos porque ya ha sido demasiado intensa la severidad de la respuesta inmunológica. Entonces aquí en este punto doy dos mensajes a la población. Número uno, siempre es preferible prevenir. ¿Y cómo es posible prevenir en esta enfermedad? A través de las medidas de distanciamiento social, el empleo de mascarilla, la protección ocular, el lavado de manos y mantener el distanciamiento social. Y a eso le agregamos ahora ya la disponibilidad de un segundo elemento para prevención, que es la vacuna. Ya tenemos dos armas como defendernos de esto. Pero si nos enfermamos, entonces uno tiene que acudir rápidamente a los servicios de salud, uno para tratar la fase inicial de enfermedad e impedir que pase a la progresión rápida, y si nos enfermamos de manera importante o grave, pues acudir tempranamente a un hospital para recibir un tratamiento que ya es validado por investigaciones alrededor del mundo. Entonces, en este sentido yo diría, y esto es muy importante,
que todavía el único punto, digamos, donde hay discusión, y esto es el tratamiento antiviral, o sea, el antiviral propio, porque durante todo este tiempo se estuvo buscando alrededor del mundo un medicamento que, ponga entre comillas, matar al virus, y se probaron un montón de cosas. Se probó la hidroxicloroquina, que fue la que se retiró cuando la licenciada fue atendida. Se probó la citromicina, que forma parte del tratamiento maíz, cuyas resultados son discutibles. La ivermectina sigue estando en debate no solo en Honduras, sino alrededor del mundo. Todavía hay que esperar un poco más tiempo de información de ensayos clínicos que están haciéndose alrededor de este tema y que se ha politizado mucho, lo cual tampoco es bueno. En ciencia no es bueno politizar las cosas. Y finalmente la famosa Remdesivir, que fue aprobada por mucha gestión de lobby en el Congreso de los Estados Unidos, pero por razones puramente económicas, pero cuyos resultados, cuando vemos los ensayos clínicos publicados en las revistas médicas, también son pobres en relación al costo que este medicamento tiene. Entonces, por lo tanto, todavía en este momento la parte, digamos, antiviral de un tratamiento multisistémico todavía tiene debilidad porque no se ha encontrado el antiviral oportuno. Entonces, por lo tanto, eso nos enfoca nuestra atención hasta que exista ese antiviral efectivo, enfocarnos en la prevención. Y yo creo que ese es el mensaje. Sí. El resto de la población, si ya nos hemos enfermado en el curso, acudir temprano a los servicios de salud, porque el retraso, el tiempo es crucial. Uno puede tratar bien a un paciente en la primera semana de evolución con muy buenas posibilidades de éxito. Con el tratamiento cartucho sí es posible. Pero si usted, por ejemplo, acude después de una segunda, tercera semana, ya sus pulmones están dañados irremediablemente y ahí realmente la situación es muy difícil. Sí. No, doctor, mire, le agradecemos muchísimo. Yo creo que han sido muy aleccionadoras sus palabras, su testimonio, igual el de la licenciada Ortega. Y nosotros valoramos muchísimo el que nos hayan atendido en medio de la actividad de trabajo que están desarrollando también en este momento. Eso lo valoramos y estamos convencidos, estamos seguros que ha sido de gran utilidad para la gente que nos ve y que nos escucha. Así que, licenciada Ortega, sus palabras finales, por favor, a manera de recomendación. Es la primera, la licenciada en enfermería, que se aplicó la vacuna aquí en el país, en Tegucigalpa. El doctor fue en San Pedro Sula y era, para nosotros, lo consideramos muy importante escuchar sus testimonios en ese sentido, agregado también a las recomendaciones que se vienen haciendo, pero que personas que están en primera fila en el área de la salud, con muchísima más razón, porque no es lo mismo que lo digamos nosotros, a que lo digan realmente ustedes, porque generan muchísima más credibilidad, sin ninguna duda. Así que, licenciada Ortega, por favor, sus palabras finales, agradeciéndole el que nos haya acompañado esta mañana aquí en el diálogo de BTV, nuestras estaciones de radio y también en Facebook, que transmitimos en forma simultánea. Por favor. Bueno, agradeciendo, ¿verdad?, su invitación a su canal, ¿verdad? Y un placerazo, doctor, conocerlo, ¿verdad?, que sea por estos medios. Y recomendando a la población, ¿verdad?, recalcando lo que dice el doctor, no olvidar el distanciamiento social, ¿verdad?, saber usar la mascarilla, ¿verdad?, no andarla aquí, como dicen, de hamaca o colgada en una oreja, no, descubrir todo, ¿verdad?, utilizar gel de manos o alcohol, el lavado de manos es indispensable y sobre todo decirle a la población que confiemos en la vacuna, ¿verdad? Yo soy 100% vacuna. Creo que las vacunas han venido a aliviar un montón de enfermedades, ¿verdad? Hay un montón de enfermedades prevenibles por vacunación y pues el coronavirus no es la excepción, ¿verdad? Confiemos en estas autoridades que pronto vengan estas vacunas para el resto de la población y que seamos todos vacunados, ¿verdad? Y así poder llegar a una normalidad. Mucho gusto, muchas gracias. Gracias a usted, licenciada Ortega, por habernos acompañado, haber aceptado conversar con nosotros esta mañana. Igual, doctor, por favor, sus palabras finales con el mensaje a la población hondureña que nos ha visto y nos ha escuchado esta mañana. Por favor, doctor. Muy honrado de estar aquí con ustedes conversando. Y el mensaje, mis queridos compatriotas, hermanos hondureños, es que esta lucha que hemos enfrentado durante todo este año, en la cual hemos perdido familiares, amigos,
personas muy queridas, compañeros de trabajo, todos hemos sido afectados. La única manera de concluir con esta pesadilla es que alcancemos la meta de inmunización prevista o lo que se llama inmunidad de rebaño. Y eso lo vamos a alcanzar vacunándonos. No hay que tener miedo, no hay que informarse mal en el internet o en las redes sociales que dicen muchas mentiras y muchas tonterías. Hay que tener, digamos, confianza en lo que hacen la gente que investiga de manera seria. Y en este sentido, la solución para nuestro país es vacunarnos, como bien señala la licenciada Soraya. No tengamos miedo a la vacuna, no se va a enfermar uno por la vacuna. La vacuna tiene dos beneficios en esta enfermedad particularmente. Una, la efectividad que se refiere a disminuir la probabilidad de infectarse. Pero hay otro elemento que todavía es más importante y que no hemos señalado en la conversación hoy este día, que es la reducción prácticamente a cero de la probabilidad de tener la forma grave de la enfermedad. O sea que si yo me vacuno, con cualquiera de las vacunas que están disponibles, mi probabilidad de tener una forma grave que implique que yo me vaya a tener que hospitalizar o me pueda morir, se reduce prácticamente a cero. Así que, hermanos hondureños, hay que vacunarnos y a las autoridades hay que pedirles no suelten el dedo del renglón. Utilicen los recursos que sean necesarios para eso, porque es una prioridad nacional. La vacunación es la única cosa que nos va a poder permitir seguir adelante, reabrir nuestra economía en un momento donde el país está pasando serios problemas económicos. Entonces, por lo tanto, tenemos todos que comprometernos al respecto. Muchas gracias y que tengan ustedes un buen día. No, gracias a usted, doctor, de veras, una vez más. Gracias y muy buen día. Gracias. Gracias, licenciado Ortega. Ha sido un enorme placer contar con sus aportes esta mañana. Ambos fueron los primeros vacunados contra la COVID, Tegucigalpa y San Pedro Sula respectivamente, y coinciden en que la prevención más importante es el distanciamiento, usar la mascarilla y lavarnos las manos constantemente. Si aplicamos eso, los riesgos de que le dé coronavirus se disminuyen, y sumado ahora la vacuna que estará disponible en los próximos días para la mayoría, primero Dios, de la población nacional. Una vez más a la licenciada Soraya Ortega y al médico internista Oscar Díaz, con joven profesional de la medicina, competente por supuesto, que en San Pedro Sula nos ha atendido, ambos vía Zoom, y han estado con nosotros. Y a manera de cierre les decimos, bueno, repetición de este diálogo hoy a las 11 en punto de la noche, siempre aquí por nuestros canales. Si bien es cierto que esta vacuna está generando esperanzas y un poco de tranquilidad en la población, queremos ser muy enfáticos siempre. La misma no va a detener la pandemia, simplemente es una herramienta para poder controlar la expansión del virus. Por lo que si usted que nos está viendo se aplica la misma, las medidas de bioseguridad no deben de dejarse de lado. Recordemos que contener la proliferación de este virus reside en manos de nosotros mismos, de la ciudadanía, y el cuidado de nuestros seres queridos está definitivamente en nuestras manos, como nos han apuntado los invitados de hoy, la licenciada Soraya Ortega y el doctor Oscar Díaz, que nos ha acompañado desde San Pedro Sula. Alejandra Rivera, Ethel Valladares y Efer Guevara continúan hasta las 9 en punto de la mañana. Nosotros les esperamos en otro diálogo, primero Dios, mañana a partir de las 7 en punto de la mañana. De nuestra parte, muchísimas gracias. Gracias siempre en el comienzo de semana y comienzo de mes. Que sea un buen mes, que luchemos por nuestros objetivos, que trabajemos duramente, que confiemos en un ser superior, que siempre pongamos en sus manos todos nuestros proyectos, pero que le metamos ganas y que nos demos cuenta que para salir adelante, siempre encomendar nuestros objetivos a un ser superior, pero trabajar también por ellos, sin atropellar a los demás, sin molestar a nadie, pero teniendo una ruta encaminada en la cual usted y yo queramos alcanzar nuestros objetivos, e insisto, sin atropellar a nadie y confiando en que hay un ser superior que todo lo ve y que siempre nos está cuidando y vigilando. Amigos, gracias, es un enorme placer y les esperamos mañana, siempre aquí a través de nuestros canales, en nuestras frecuencias de radio y en Facebook BTV Somos Todos Honduras. Que Dios les bendiga.